Están todos bendecidos. Yo le invito a cerrar sus ojos un momento más antes de ir a la predicación de la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, queremos disponernos a escuchar tu palabra. Queremos disponernos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para decirnos, Señor. Por eso yo te pido que tú hagas a un lado todo pensamiento que traiga distracción en nuestras vidas, Señor. Señor, quita también, Señor, toda influencia que trae sueño en la vida de las personas, Padre de la gloria, para que puedan escuchar lo que tú tienes para decirles, Señor. Te exaltamos, te honramos, te bendecimos porque tú lo mereces, Señor. El trono de tu reino es por siempre y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a buscar en su Biblia el libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a estar tocando algunos puntos interesantes que nuestro apóstol nos dejó hace 2 semanas atrás. Dios nos ha venido hablando acerca del libre albedrío. Por cierto, ya la predicación se subió, ¿no? Está en YouTube. Sebastián duró 7 horas más o menos, ¿no?, para poder subirla, así que usted tiene ahí nada más un momentito, a un clic y ya la puede escuchar. Claro, ese es el internet. Pero bueno, es bueno que la escuche porque es una palabra de bendición, una palabra de edificación. Capítulo 4 de Efesios, en el versículo 11, dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es uno de los pasajes bíblicos que a mí más me gustan, porque aquí la palabra de Dios nos habla qué ocurre o cuál es la función por la cual el Señor constituyó, estableció los ministerios. Aquí el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice: miren, el mismo que descendió hasta las partes más profundas y que subió a lo alto de los cielos, ese mismo estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, pero con una función específica. Súbele un poquito, por favor, para no desgastarme la garganta. Una función específica. La función específica que Él les encomendó es edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, haciendo un repaso de todo lo que Dios nos ha venido hablando, no solo en este sitio, sino en Fuerte Tiuna, acerca del tiempo que está viviendo nuestra nación, Dios nos entregó una palabra profética en el mes de diciembre del año pasado, que Dios nos decía que se terminaba el tiempo de la cautividad, la estación del juicio, y que comenzábamos un tiempo de cielos abiertos. Esto está basado en la profecía que dio el profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta que sufrió mucho en su etapa. Dice que él le da una palabra al pueblo de Israel y él les dice: mira, va a llegar un tiempo donde ustedes van a ser llevados cautivos y durante 70 años un imperio los mantendrá esclavos. Sin embargo, dice la palabra que en esa misma profecía Jeremías dice: pero cuando termine el tiempo de la cautividad, el tiempo del juicio, dice que Dios reprendería a las naciones por las cuales vino el juicio. Y creo que esto es una de las cosas que está ocurriendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. El tiempo del juicio sobre Venezuela se ha terminado y efectivamente está comenzando una apertura en todas las áreas de nuestra nación. Pero también hay algo que se va a cumplir de esta palabra, es que Dios va a castigar a las naciones por las cuales vino el juicio. Yo no sé quién ha visto lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, pero esto es lo que está ocurriendo proféticamente. Y es necesario que nosotros lo entendamos para que no seamos, como dice aquí el libro de Efesios, llevados por cualquier doctrina, por cualquier información que sale en los medios de comunicación, sino que nosotros podamos entender lo que Dios está diciendo. Porque lo que Dios está diciendo es la noticia que nosotros debemos recibir y es por la cual nosotros nos debemos manejar. Pero en esta palabra profética, cuando se cumple, no solo viene el juicio sobre las naciones que Dios utilizó para mantener durante 70 años esclavo a Israel,
sino que dice que comenzó una etapa de edificación y Dios despertó a diferentes personas. Dios despertó a Nehemías, Dios despertó al rey Ciro, Dios despertó a Esdras, Dios despertó al profeta Daniel, que fue el que entendió que se había terminado el tiempo de la cautividad. Dios despertó al profeta Zacarías, a Ageo y a una serie de personas. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que Dios a Ageo, que se levanta en esa misma época, le da una palabra muy extraordinaria, que yo se las voy a leer, el libro de Ageo, en el capítulo 1. Mire lo que Dios le habla al profeta Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre tras su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandamiento de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Vamos a detenernos hasta aquí. Quería hacerle esta conjugación porque es muy importante entender la función por la cual Dios nos estableció. Aquí vemos que cuando Dios despierta al profeta Ageo, lo despierta para animar al pueblo para que vuelva a edificar, ya que durante 14 años lo que ellos habían comenzado, la edificación del templo de Dios, se detuvo por causa del temor. Entonces Dios despierta el espíritu del profeta Ageo y Él les da una palabra extraordinaria, porque Él les dice: miren, ¿es acaso tiempo de que ustedes edifiquen sus propias casas o es el tiempo de que edifiquen la casa de Dios? Y Él les dice: bueno, el que trabaja a jornal, dice que su salario le cae en saco roto, dice, porque ustedes se han ido tras su propia casa. Entonces Dios hizo que los cielos le negara la lluvia, no había trigo, no había vino, no había aceite, que es símbolo de lo que ellos necesitaban, de la prosperidad, y los cielos estaban cerrados, aunque ya el tiempo de Dios, de los cielos abiertos, ya estaba establecido. Ahora, aquí dice el profeta Ageo: ¿por qué se cerraron los cielos? Porque ustedes no han estado edificando la casa de Dios. Y a mí me llamó la atención porque qué gran importancia o qué tanta importancia le estaba dando Dios a la edificación de su casa. Dice que como ellos no edificaron la casa de Dios, Dios les cerró los cielos. Y yo me fui al libro de Samuel, en el 2 de Samuel capítulo 7, no lo voy a leer, se los voy a contar. Dice que cuando ya David fue establecido como rey y él ya tenía paz a su alrededor, él viene y llama al profeta Natán y le dice al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto, que era representante o representaba la presencia de Dios, dice, pero el arca del pacto aún está entre cortinas, le dice David a Natán. Y David le dice: yo quiero edificarle una casa a Dios. Y dice la palabra de Dios que Natán le dice: bueno, haz todo lo que esté en tu corazón. Y dice que se va el profeta Natán y en la noche viene Dios y le habla a Natán y le dice: mira lo que ha dicho David, le dice Dios a Natán. Él me quiere edificar una casa a mí. ¿Acaso yo necesito una casa? Le dice Dios al profeta.
¿Acaso yo he agarrado a alguna de las tribus de Israel y le he pedido que me edifique una casa? Le pregunta Dios al profeta. Y Dios le dice, sin embargo, como David ha decidido edificarme una casa a mí, yo le edificaré una casa a él. Y yo levantaré de sus entrañas un hijo cuyo reino permanecerá para siempre y tendrá paz. Entonces, a partir de ese momento ya no estaba el tabernáculo, sino que David le construyó, o mejor dicho, Salomón le construyó un gran templo a Dios que representó una obra extraordinaria. Y ahí yo entendí el porqué de la demanda de Dios en la etapa del profeta Ageo. ¿Por qué? Porque lo que nació de la edificación del templo de Dios no fue por una imposición de Dios, sino que fue de la generosidad que había en el corazón de David, que nació edificarle algo a Dios. Nació entregarle algo a Dios. Por lo tanto, Dios dijo, yo no le estoy pidiendo a David que edifique una casa, pero como él ha decidido edificarme una casa a mí, yo le edificaré una casa a él. Entonces, cuando tú entiendes, porque el interés de Dios en el pueblo de Israel que le edificaran una casa, porque yo anoté una palabra aquí que me llamó la atención. Dios me decía, cuando tú estableces una vara en tu generosidad, entonces Dios demandará a otros que hagan lo mismo. Porque si en el corazón de David nació hacerle voluntariamente a Dios una casa, esa era la medida que el pueblo de Israel tenía que caminar para agradarle a Dios. Ahora, cuando nosotros nos vamos a nuestra estación actual, porque esto es historia, esto ya ocurrió, esto ya pasó, dice que Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección, Él estableció ministerios. Él estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente nos aparece la palabra edificación, pero ya no nos está hablando de un templo físico. Como dice la palabra, ya dice que Dios ya no habitará en templo hecho por manos de hombre, sino que habitará en nosotros. Ya nosotros somos el templo. Entonces la función de los apóstoles, de los profetas, pastores, evangelistas y maestros no es emocionarte. No es darte una palabra de aliento, aunque en momentos sí viene Dios y te anima y te consuela. Nuestra función como ministros de Dios es edificar tu vida. Es enseñarte la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tú lees el Nuevo Testamento, a mí me impresiona una de las cosas que dice Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, dice que Pedro dice, hubo falsos profetas en medio del pueblo y dice, pero vendrán falsos maestros en los postreros tiempos. ¿Por qué el Nuevo Testamento nos habla de falsos apóstoles, de falsos profetas y de falsos maestros? Porque estos son los ministerios que el enemigo quiere neutralizar para que no haya edificación. Pero yo te quiero anunciar algo. Dios nos ha revelado cuál es el propósito que Él tiene. Por lo tanto, vamos a edificar tu vida. Por lo tanto, vamos a edificar tu casa. Por lo tanto, vamos a edificarte. Porque, ¿por qué el enemigo se interesó en que se levantaran falsos maestros? Para detener la obra. Ya no es la obra que ellos edificaron en la etapa de Ageo, en la etapa de Nehemías, de Esdras. Ahora lo que el enemigo quiere detener es que tú seas edificado. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Levantar falsos profetas. Dice que estos falsos profetas aún impedirán que se casen y levantarán doctrinas de demonios para engañar a los escogidos. Entonces, es muy importante en este tiempo que el ministerio del maestro sea redimido y se levanten maestros que entiendan las escrituras. ¿Sabes? En Nehemías capítulo 8 hay algo que me llamó mucho la atención. Dice que en esa época estaba Esdras, que era un escriba, pero que también era un sacerdote, que trabajó con Nehemías, que era el gobernante, era un gobernador. Y dice que en el capítulo 8 que Esdras dice que encuentra un sitio alto y encuentra como una plataforma, y dice que él comienza a enseñarle la ley al pueblo de Israel en aquel momento. Y no solo esto, dice que se levantaron levitas junto con Esdras, que dice que hacían entender el sentido de la palabra al pueblo. Eso me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué ese acontecimiento en medio de la reedificación? Porque si no enseñaban al pueblo la palabra de Dios, entonces el pueblo nuevamente caía en cautividad. Entonces, cuando tú no eres edificado, entonces tú caes en cautividad por cualquier viento de doctrina. Cuando tú no eres edificada, entonces tú no tienes la palabra, la herramienta en tu vida para prosperar. Porque
Porque yo puedo como un profeta activarte muchas palabras de prosperidad. Otra cosa es que yo te enseñe cómo se prospera en este tiempo. Porque yo puedo darte una palabra de aliento. Ahora yo puedo darte la palabra que haga desde tu interior, que el fruto de esa palabra, de esa edificación, haga que tú venzas la depresión. Entonces ya no es un momento, un instante de emoción, sino que tu vida es edificada y fortalecida por la palabra. Ahí es donde leímos en Efesios, donde ya deja de ser niño fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante? Es una persona que sus emociones lo dominan. El apóstol Santiago dijo que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que es llevado como las ondas del mar, de aquí para allá. Entonces hay personas que son así. Sus emociones lo dominan de aquí para allá. ¿Y cómo esta persona puede salir de esas emociones? ¿Cómo esa persona puede salir de esa condición o de esa etapa de niñez? A través de la edificación de la palabra. Entonces fue interesante que en medio de la reedificación, Dios despertó a levitas, a sacerdotes que quisieran entender la palabra. Porque lo que me llamó la atención ahí no fue que ellos abrieron la ley que era para ellos en aquel momento y la leyeron y ya. Sino que dice que les hicieron entender el sentido de la palabra, de lo que ellos le estaban diciendo, de lo que ellos le estaban leyendo. Entonces, como decía la profeta al principio, cuando tú vas a un lugar y lo único que te dicen gloria a Dios, aleluya, sal de ese sitio. ¿Qué edificación hay ahí? Sino que tú tienes que estar en el sitio donde te hacen entender el sentido de la palabra. Donde te dan a entender lo que Dios tiene para decirte. Donde te dan a entender qué es lo que te corresponde a ti. Porque si hay una persona que no entiende la dispensación de los tiempos y cómo Dios está trabajando en este tiempo y trae una doctrina que está fuera de tiempo, inmediatamente se hace un falso maestro, se hace un falso profeta. Entonces nosotros debemos prestar atención a quién escuchamos. Porque palabras motivacionales hay muchísimas. Hasta hay coach en este tiempo que te pueden dar una palabra de ánimo. Pero una palabra que edifique tu vida no lo hay en cualquier lugar. Porque el Antiguo Testamento es el reflejo, la sombra de lo que ocurrió ya. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando se despierta el profeta Samuel, dice que no había palabra ni visión con frecuencia. Yo te digo, ahorita también está ocurriendo esto. No hay palabra ni visión con frecuencia. Porque una cosa es que hablen vana palabrería. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de los que hablan mal vana palabrería. La palabra vana palabrería y quiere decir palabras vacías. Palabras huecas que no traen edificación. Entonces cuando tú ves la constitución o lo que Dios constituyó a través de Jesucristo y te das cuenta que ahí dice que es para perfeccionar tu vida. O sea, el propósito de que nosotros nos congreguemos no es simplemente vivir el momento que uno vive, momentos emocionantes, donde Dios te quebranta, donde uno llora, donde uno viene la presencia de Dios y nos visita, sino que nosotros seamos perfeccionados. Entonces la palabra de Dios es para que tú y yo seamos perfeccionados. No es para que vivamos constantemente en el mismo nivel. ¿Sabes? Y el Nuevo Testamento o lo que se dedicó el apóstol Pablo, que está claramente en las Escrituras, es a edificar a los creyentes. Es a enseñarle. Ahora, ¿qué ocurría? En cada una de las ciudades que iba el apóstol Pablo, se levantaba alguien a refutar lo que él estaba diciendo. Y lo más loco o algo ilógico que ocurría era que eran los mismos cristianos. O sea, los mismos que persiguieron a Pablo. En el libro de Gálatas, creo que capítulo 2 dice que Pablo después de 14 años pudo subir otra vez a Jerusalén. Y en Jerusalén estaba Pedro, estaba Juan, estaban todos ellos. ¿Por qué él no volvió? Porque él no se llevaba bien con esos apóstoles. Hay una palabra que a mí me sorprendió en 2 Corintios capítulo 11. Dice que, o en 1 Corintios, ahorita se los confirmo. Dice que él llama falsos apóstoles a aquellos que estaban contradiciendo lo que él estaba predicando. Yo me sorprendí. Entonces aquí ya vemos tres cosas. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de falsos profetas, de falsos maestros, pero también falsos apóstoles. Y los falsos apóstoles son más peligrosos. Porque ¿qué dice la palabra? Edificaos bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pero hay un solo fundamento, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo le dice, si viene otro
aún un ángel trayéndole un fundamento distinto al que yo les estoy enseñando, entonces ese sea anatema. Fíjense las duras palabras. Entonces cuando tú entras en contexto de la palabra y de las escrituras, tú puedes entender el por qué el apóstol Pablo hablaba de manera tan fuerte. Sí, es 2 Corintios capítulo 11. Ahí después léalo usted para que se goce. Para que no diga, el profeta dijo esto, no, porque aquí lo dice. Y él dice, estos llamados superapóstoles. Increíble, ¿no? Es fuerte. Pero vamos a ir ahora al libro 1 Corintios capítulo 3 para continuar. Primera. Mi mamá dice que hay que estar atento cuando tú predicas porque usas muchos versículos. Capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. 3 después del 2. Dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, ya estoy sudando ya, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no eras capaces, ni sois todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos a detenernos ahí, ya vamos a continuar. Aquí yo estuve buscando el significado de la palabra perito arquitecto. Un perito arquitecto, mira lo que dice, es un técnico profesional en construcción con conocimiento de peritaje legal. Un profesional capaz de detectar, investigar, considerar, cuantificar inconvenientes constructivos y perjuicios relacionados a la construcción. Interesante. Entonces Pablo dice, conforme a la gracia que a mí me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. En otras palabras, el apóstol Pablo le habla a los corintios y él le dice, Dios me estableció por su gracia, me levantó, me constituyó como un perito arquitecto. Ahora aquí vemos las funciones que tenía este perito arquitecto. Dice que él estaba encargado de investigar, de detectar, de cuantificar, de ver cuáles eran los errores o cuáles eran las situaciones que podían afectar la construcción de aquel lugar. Entonces cuando tú entiendes que estamos en un tiempo de edificación, la función apostólica es muy importante, porque es la encargada de detectar, de investigar, de cuantificar cuáles son las fallas que están habiendo en la edificación del cuerpo. Porque el perito arquitecto era el que tenía los planos. En otras palabras, le dijo, yo tengo los planos de parte de Dios de cómo ustedes tienen que ser edificados. Por eso en los primeros versículos vemos a un apóstol Pablo corrigiendo lo que estaba ocurriendo en los corintios. Dice, yo les quería dar un alimento sólido, pero ustedes no están capacitados. ¿Por qué no están capacitados? Porque actúan como niños, actúan como carnales, habiendo celos, habiendo contiendas, habiendo disensiones y diciendo yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Entonces Pablo detectó como perito arquitecto, como el hombre que tenía la revelación de cómo tenían que ser edificados ellos, detectó este problema y les dijo, ustedes tienen que salir de esa posición de niños. Porque él dice algo interesante, dice, el que siembra y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Son colaboradores de Dios. Y ahí es donde te das cuenta de la función que hablaba en el libro de Efesios. O sea, por ejemplo, ¿qué es el apóstol? ¿Qué es la profeta? ¿Qué es la pastora Loida? ¿Qué es la maestra Alegría? Colaboradores de que tú seas edificado, de que tú seas edificada. Ahora, la función de nuestro apóstol es interesante porque es la de detectar.
Por lo menos ustedes que están en la congregación, pero los que son maestros, pastores, ¿saben cuando el apóstol detecta algo? ¿No? Detectó algo que tú no estás viendo en la construcción. No se va. Detectó algo y viene y agarra a uno. Ven acá, siéntate aquí conmigo, vamos a hablar. Y ahí dice la maestra Alegría, qué horrible esa reunión. Viene y te llama, siéntate aquí. Tú estás así, no estás creciendo, estás diciendo esto que dijiste estaba mal, esta predicación estuvo horrible. No vuelvas a predicar así, porque Él es encargado de detectar cualquier cosa que haya mala en la edificación. Entonces Pablo llamó a los corintios y les escribió. Se salvaron que no estaba ahí, porque a lo mejor que les podía haber dicho. Le dice, ustedes quieren que yo les dé alimento sólido cuando ustedes andan en celo, contiendan. Vienen y dicen que si este es de Pablo, este es de Apolo, cuando nosotros somos solamente colaboradores de la edificación, porque ustedes son el edificio de Dios, pero el dueño es Dios, no nosotros. Entonces hay muchos pastores que tú escuchas ahorita, yo voy a edificarle el templo de Dios. Esta iglesia es mía cuando la iglesia es de Dios. La edificación es de Dios. Nosotros somos colaboradores de lo que Dios está haciendo en tu vida. Nosotros somos los instrumentos de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque tú tienes que ser edificado, tú tienes que ser perfeccionado, tú tienes que ser llevado a la estatura, el nivel que Dios tiene planificado para tu vida. Tú tienes que llegar al sitio que Dios tiene para ti, preparado para ti. Pero para eso tienes que ser edificado por hombres y mujeres que están siendo capacitados y que han sido capacitados por Dios para darte la palabra que tú necesitas. Por eso el enemigo no quiere que tú escuches la palabra. Porque entonces no eres perfeccionado, entonces no llegarás a la medida del varón que Dios tiene preparado para ti. Entonces el propósito de la iglesia no es hacer emociones, es edificar el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo. Entonces Pablo le dijo a los corintios, yo como perito arquitecto estoy detectando que el enemigo los quiere dejar como niños. Pablo también dijo que el niño, mientras sea niño, aunque sea heredero, no difiere del esclavo. Hermano, llegó la hora de que dejes de ser esclavo y dejes de ser esclava de tus pensamientos. Y seas sacado de ese nivel y entrar en un nivel de madurez. Porque para poder heredar necesitas madurar. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú no eres edificado? No maduras, no creces. No se te puede dar la palabra, esa palabra llena de todos los nutrientes necesarios para tú vencer al enemigo. Entonces, hay personas, y el que tenga oído por oír oiga, los falsos maestros, los falsos profetas, que les conviene que tú sigas siendo un niño. Porque sigues estando bajo un tutor que sigue manejando lo que te pertenece a ti. Esto es una revelación del cielo. Sigues estando bajo un tutor que maneja lo que te pertenece a ti. Pero aquí tú estás para ser edificado y llegar a una madurez, para que recibas lo que Dios te dio, para que tú heredes lo que Dios ya preparó para ti, para que las promesas que Dios tiene para tu vida y para tu familia se liberen en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú estás siendo edificado para prepararte para lo que Dios tiene para tu vida. Yo como un profeta no estoy aquí para emocionarte. Yo quiero que tú crezcas, seas perfeccionado y que vengas y digas, he llegado a la medida que Dios tenía preparada para mí en este año. Entonces hay una medida que Dios tiene preparada para nosotros, una medida de crecimiento. Pero para que esa medida crezca, necesitas recibir palabra sólida. Mientras sigas recibiendo palabra de niño o alimento de niño, nunca vas a crecer. Entonces hay muchos desnutridos espirituales en este tiempo. Gente que está raquítica espiritualmente, porque no están recibiendo palabra de gente adulta, palabra madura, palabra que lo edifica. ¿Sabes? En la carrera que yo estoy estudiando nos enseñan ¿qué ocurre cuando hay niños que tienen hambre oculta? Un niño que tiene hambre oculta, tú lo ves en su estado físico y parece que no tiene hambre, parece que no tiene desnutrición. Pero en el largo periodo ese niño no crece, sigue manteniendo la estatura. Aún el color de su cabello se va poniendo más claro. Este niño crece con una capacidad intelectual inferior a los demás porque no está recibiendo. Entonces en este tiempo hay muchos cristianos que están así. Pasan los años, pero su medida no crece. ¿Por qué? Porque no están recibiendo los nutrientes necesarios para salir de esa posición. No están recibiendo la palabra que tenga todos los macronutrientes, toda la esencia del poder de la palabra de Dios para que ellos crezcan y salgan de ese lugar. Entonces viene el perito arquitecto y lo ve. Viene la palabra profética y lo examina y dice, este niño está en desnutrición. Esta persona no está siendo edificada. Llegó la hora de recibir el alimento.
Entonces Dios comienza a alimentar tu palabra, tu espíritu. Dios comienza a alimentarte a través de su palabra. Y tú comienzas a salir de ese estado y comienzas a crecer y comienzas a fortalecerte. Otra de las cosas que ocurre, ¿sabes? Cuando tú haces ejercicio en el gimnasio, al levantar las pesas hay micro desgarros en tus músculos. Entonces, para que estos micro desgarros sean restaurados y el músculo crezca y se haga más fuerte, necesitas comer un buen alimento, necesitas nutrir para restaurar todo eso. ¿Sabes qué ocurre con muchas iglesias de la obra en este tiempo? Que ponen a las personas a ejercer y a ejercer y a ir a hacer, ir a evangelizar, ir a ser discípulos, ir a hacer y hacer y hacer, pero no le dan palabra. Entonces el músculo de esa persona se atrofia. Entonces esa persona no puede sanar el desgaste que tienen en su cuerpo. Esto es revelación del cielo. Entonces la persona hace y hace y hace, y de repente la persona dice: estoy cansado. Y de repente se van y caen peor de lo que estaban antes. Familias destruidas, personas destruidas, personas que no quieren saber de Dios porque no los mandan a hacer cosas, los mandan a entrenar, pero no les dan alimento. Entonces por eso Pablo les dijo: miren, no, yo quiero darle alimento sólido. El problema del alimento sólido, cuando tú vienes y has comido pura basura durante toda tu vida, es que te comienza a caer mal. Claro, te han dado pura hamburguesa, chistrí, Doritos. Claro. Entonces cuando te dicen: toma vegetales, jugo verde para ti. ¡Qué horrible! No, ¡qué horrible! El pastor en esta reunión me dio palo por todos lados a mí. Claro, sales golpeado. Claro, porque estás recibiendo el nutriente. Te habías acostumbrado todo el tiempo a comer. Hay gente que no come ni siquiera un tomatico. Coman vegetales. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Dice que el que destruye el templo de Dios va a ser juzgado. Entonces, la palabra nos enseña aún hasta comer. Nos enseña aún hasta comer, porque ya están los que no comen y están los que caen en glotonería. Jesús dijo: cuando te inviten a una reunión, pon un cuchillo en tu garganta. Así lo dijo el Señor. Entonces aquí en la palabra tenemos la edificación para todas las áreas de nuestra vida. También dice: cuando tú vayas a una fiesta, no ocupes los primeros asientos, no sea que viniendo alguien más importante que tú. No ocupe, porque hay unos que no quieren, hay unos que se quedan por ahí, otros que ya son salidos, se meten para acá. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces aquí Pablo les dice: yo necesito que ustedes salgan de esto, porque Dios me constituyó a mí. Esta palabra me gustó, como un perito arquitecto. El perito arquitecto, antes que me olvide, dice que él está capacitado para ver legalmente lo que está ocurriendo en la construcción. Entonces Pablo dice, como derecho legal, conociendo las leyes de Dios, él sabía cuáles eran los diseños o el plano en el cual ellos tenían que ser edificados. Vamos a continuar, versículo 11. Mira lo que dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre fundamento como oro, plata. ¿Me leíste la mente, María? Si alguien edifica sobre otro fundamento, sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a detenernos aquí. El apóstol Pablo les dice: bueno, yo como perito arquitecto les he enseñado el fundamento. Y aquí entra una parte del libre albedrío, de lo que veníamos hablando, porque él les dice: bueno, yo puse el fundamento, el cual es Jesucristo, pero cada quien vea cómo va a construir sobre este fundamento, cómo sobreedifica. Y él dice: el que edifique sobre este fundamento con piedra, con oro, con piedras o con plata, o edifica con heno, hojarasca, con madera, dice que llegará un momento donde la obra o la vida de esta persona va a ser probada por el fuego. Y el fuego revelará la obra de esta persona. Y dice: el que edificó sobre oro, sobre piedras preciosas, sobre un material que es incorruptible, cuando venga el fuego de la prueba, cuando venga el momento donde
Dios vaya a revelar la obra de esta persona, dice que él no recibirá pérdidas. Pero el que edifique sobre heno, hojarasca o madera, cuando venga el fuego y pruebe la obra, esa persona recibirá pérdida. Entonces ahí entra el libre albedrío que nos hablaba el apóstol y la profeta la semana pasada, donde tú decides, donde tú tomas la decisión de cómo tú sobreedificas tu vida. Y cada una o la decisión que tú tomes va a llegar un momento que esa obra va a ser revelada. Y el fuego probará la obra o probará tu vida. ¿No se han dado cuenta que hay personas, por ejemplo, yo lo he visto, hay personas que están en un momento en su vida, que están muy bien, que tú las ves metidas con Dios, pero viene el fuego de la prueba? Y como fue construido en heno, hojarasca. Si nosotros hacemos una simbología, la palabra del Señor nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero dice que la fe es más preciosa que el oro. Y aquí él está haciendo referencia, es el que construye en oro. El que cuando tú eres edificado en fe, y no eres edificado en fantasía, no eres edificado en madera, ilusionado, entonces cuando venga la prueba, esa prueba no te moverá, sino que tú estarás capacitado para pasar esa prueba. Y esa prueba provocará lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez mayor, eterno peso de gloria. O sea, él dice, bienaventurados cuando los persigan. Y tú, cuando vengan y hablen mal de ustedes, serán bienaventurados. Y me glorío en las tribulaciones. Y tú dices, bueno, Pablo, pero yo no quiero vivir eso tampoco. Pero ¿por qué? Podemos entender por qué Pablo decía eso. Porque él estaba fundamentado y edificado en Cristo. Él estaba edificado en palabra, en fe, en revelación. Entonces cuando venía el tiempo de la prueba no le podían hacer nada. No le podía hacer nada, pero aquí dice, el que edificó en madera. Dígale al que está a su lado, cuidado con cómo te edificas. Porque él mismo será salvo, pero va a tener pérdida. Pero salvo, pero por fuego. Entonces él dice, él mismo va a ser salvo, pero con fuego. Vamos a leer. Dice que la obra de cada uno recibirá su recompensa. ¿Sabes? Cuando tú eres edificado, ya tú sabes cuál va a ser tu recompensa. Tú sabes que tu recompensa será llena de bendición, porque tú sabes cómo edificaste tu vida. Ajá, 16. Mira lo que dice, ¿ves? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Importante, ya no estamos hablando del templo de Salomón, está hablando ya directamente de personas. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo nosotros nos santificamos? Por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, sino por nuestras fuerzas son las que no, sino por la palabra de Dios. El libro de Colosenses en el capítulo 2 dice que el apóstol Pablo dice, guardáis los días, guardad los tiempos, se cuidan de qué beben, de qué comen. Todas estas cosas a la verdad tienen cierta reputación de religiosidad, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entonces en nuestra fuerza, en nuestra capacidad nunca vamos a poder permanecer santificados. Pero cuando viene la palabra de Dios, como dice el libro de Hebreos 4:11, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, se llega a partir tu alma, tu espíritu, se mete hasta las coyunturas de tus huesos, donde está el ADN, hasta tus tuétanos. Entonces ahí ya tu ADN es transformado, entonces tú puedes vivir santificado. Versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo. Aquí Pablo termina corrigiendo lo que él les habló en el principio y el error que ellos estaban cometiendo al confiar en la sabiduría del mundo. El apóstol Santiago dijo que la sabiduría
del hombre es animal, es perversa, es diabólica. Entonces cuando tu vida es edificada en sabiduría de hombre, en vanas palabrerías, en palabras infladas, entonces no solo le estás quitando la gloria a Dios, sino que tu templo es destruido. Miren lo delicado que es prestarle oído a cualquier persona. Tienes que prestarle tu oído a alguien que edifica, no que te lleve a destruir el templo, sino que edifique el templo de Dios, edifique tu vida, que sea santificado por la palabra y entonces tú puedas crecer. Vamos a ir al libro de 1 Timoteo. Quiero leer algo interesante. Aquí el apóstol Pablo, como perito arquitecto, le da unas instrucciones a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice así: como te rogué que te quedaras en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Mira lo que dice aquí: que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Vamos a detenernos aquí. Pablo le escribe a Timoteo y les da una orden, un encargo. Le dice: así como te encomendé que te quedaras en Macedonia cuando yo fui a otra ciudad, así te encomiendo o te doy este mandamiento, porque ya Pablo estaba delegando una función sobre la vida de Timoteo como pastor de aquella iglesia, de una iglesia. Él dice: mira, cuídate de estas palabrerías y de genealogías interminables que acarrean discusión más que edificación. Ustedes no se han encontrado muchos cristianos que lo que quieren es discutir con uno, ¿no? ¿No se han dado cuenta? Entonces llegan a decirte: no, porque mi pastor es así, bueno, mi pastor es así. Entonces quieren discutir con uno. No le prestes atención. Dice: hermano, conviértase. Claro, conviértase, porque si estás cayendo en lo que dijo el apóstol Pablo cuando leímos en el capítulo 3 de 1 Corintios. Si están en efecto en celos, en contiendas, en disensiones, sois carnales. Entonces cuando viene una persona a querer pelear contigo, eres carnal. Entonces él le dijo: cuídate, dice, en vez de acarrear edificación, acarrean discusión. Entonces, aquí en otras palabras, Pablo le está diciendo: cuídate de los falsos maestros que quieren venir a disentir contigo. Dice que acarrean discusiones más que edificación, que es por fe. Fíjense la relación de lo que hablábamos de ser edificados en materiales incorruptibles. O sea, la edificación de tu vida es a través de la fe. No es a través de una obra, no es a través de un emocionalismo, es a través de la fe que despierta la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces lo que despierta fe en tu vida es la palabra de Dios. No es un emocionalismo, no son palabras infladas. Porque aquí mira lo que dice, Pablo lo habla en aquel momento, que dice fábulas y genealogías interminables. Yo me imagino que lo que ocurría ahí, se levantaba: yo soy hijo de Abraham, yo soy descendiente, mira, de David. David era primo mío. David era primo mío, y empezaban a hablar de fábulas porque en ese era el auge, en aquel momento era el auge de los griegos con su filosofía griega y del conocimiento del hombre y todo esto. Entonces Pablo le habla a Timoteo: mira, cuídate de estas personas que vienen a la iglesia, entonces quieren dársela de sabios. Y no traen edificación, sino que traen discusión, porque la edificación es por fe, o sea, por la palabra. Así te encargo ahora. Mira lo que dice aquí: el propósito de este mandamiento. O sea, Pablo le da un mandamiento, una orden a Timoteo. No le está diciendo: bueno, yo te recomiendo. No, le dijo: yo te estoy dando un mandamiento a que tú hagas esto. Mira, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Interesante. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería, palabras vacías. Pretenden ser doctores de la ley. Hay muchos que pretenden ser doctores de la ley, ¿no? Que la defienden a la ley. Pretenden ser doctores, dice aleluya. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces cuídate de esos, de los que creen que son doctores de la ley y no entienden lo que hablan ni lo que están afirmando. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Van entendiendo, no? La fe no es dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores,
para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponen a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Aquí Pablo les habla algo, le da una orden a Timoteo y le dice: cuídate de estas personas que quieren venir a meterte la ley dentro de la congregación. ¿Por qué les habla esto? Porque dice que a Pablo le fue dada la gracia o le fue encomendado la palabra de Dios para los gentiles. Ahora, ¿qué ocurría en aquel tiempo, en aquel momento? Todavía ocurre, pero a Pablo le pasó de una manera muy fuerte. Es que venían los judaizantes o las personas que eran los doctos de la ley, y se metían en las congregaciones que Dios abría a través de Pablo y obligaban a judaizar y se hacían los sabios. Entonces hacían que los gentiles sean judaizados, se circuncidaran, guardaran el sábado, hicieran todos los ritos que están en el libro de la ley. Entonces Pablo le dice a Timoteo: mira, yo te voy a dar un mandamiento, te encargo a que tú no le prestes atención a estas personas. ¿Qué te estoy queriendo decir? Este es un tiempo para que tú le prestes atención a las personas que te están edificando. No le prestes atención a las personas que vienen con vanas palabrerías, con palabras vacías. No le prestes atención a las personas. Dice que estas personas, queriendo ser doctores de la ley, dice que no saben de lo que están hablando. No entienden lo que hablan ni lo afirman. Por ahí hay personas que me contaron que dicen: bueno, yo no pido, yo pido diezmo porque está en la Biblia y ya. Dame un razonamiento bíblico, un fundamento bíblico de lo que tú estás afirmando. Y esto hay que hablarlo, porque es necesario que la iglesia deje de ser una iglesia niña y sea una iglesia preparada para que el Señor venga. Es necesario que la iglesia sea edificada en la palabra de Dios. O sea, si Pablo se lo encomendó a Timoteo hace 200 años atrás, ¿cuánto más nosotros no debemos ser responsables de lo que oímos y de lo que predicamos? O sea, todos los que estamos aquí, por ejemplo, los pastores, debemos entender a la perfección esto. ¿Para qué? Para ser ayudadores de Dios en lo que Dios está haciendo en tu vida, en lo que Dios está haciendo en tu familia. ¿Sabes? Yo quiero terminar dando una palabra profética en esta mañana. Yo quiero profetizar que este es el tiempo donde Dios va a restaurar el ministerio del maestro y el ministerio del profeta. Porque es necesario que las personas sean edificadas. Y así como se levantó Esdras en aquel momento en la edificación a enseñar la palabra al pueblo, así Dios comenzará a levantar maestros en este tiempo que edificarán el cuerpo de Cristo. Dios comenzará a levantar profetas que edificarán el cuerpo de Cristo. Dios comenzará a levantar pastores, evangelistas y maestros que traerán edificación para tu vida. Porque Dios comienza a perfeccionarte. Dios comienza a decirte: yo te llevaré a la estatura que yo tengo preparada para tu vida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Te dice Dios: yo te llevaré, porque llegó la hora de que los nutrientes que yo tengo preparados para tu vida, para tu familia, lleguen a tu vida, lleguen a la iglesia, lleguen a tu casa. Y yo lo declaro en este tiempo, estos meses, estos años, Dios despertará y levantará el espíritu de los maestros que traerán la palabra de revelación y que harán entender al pueblo. Porque yo profetizo que la iglesia sale de la niñez espiritual, la iglesia sale de la esclavitud y la iglesia comienza a creer y a prepararse para decirle al Señor: ven, Señor Jesús, porque estamos preparados para tu segunda venida. Dios levantará ministerios que edificarán el cuerpo de Cristo en toda Venezuela, me dice el Espíritu Santo. Dios levantará pastores, profetas que edificarán mi iglesia en Venezuela, porque lo que ocurrirá en Venezuela, todo el mundo lo verá, y el avivamiento vendrá por la palabra de Dios, no por emociones, porque Dios despertará gente edificada, no gente emocional, no gente que sea niña espiritual, sino gente, personas y hombres maduros. Y el que tenga oído por oír, porque así se cumplirá, dice el Señor. Yo te invito a colocarte de pie y a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.